Dios bendiga a todos los presentes. Queremos dar la bienvenida para todos los que están en esta preciosa hora y para los que ya vinieron tardecitos. Queremos darles la bienvenida, y por los que no habían podido venir también darles la bienvenida. También, mis hermanos, le damos gracias a Dios porque seguimos con el mes de la patria y estamos celebrando este mes de la patria, el mes de la independencia de nuestro país. Y la semana pasada estábamos viendo algo en relación a lo que es la libertad, y acá tenemos hermosas banderas para simbolizar lo que es la libertad de nuestro país. Y hoy, pensando un poco más en relación a este tema, quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra del Señor. El libro de Hechos, en su capítulo 7, vamos a leer los versículos 20 hasta el versículo 34 para reflexionar un poco del tema. Y vamos a leerlo, y nos dice de esta manera: en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Hermanos, este pasaje de la palabra del Señor nos va a enseñar un poco en relación a nuestro tema, en lo que celebramos este mes. La semana pasada vimos sobre la visión de la libertad, hace 8 días. Hoy vamos a aprender un poco sobre el camino a la libertad. Quiero compartir este tema con ustedes para aprender de la palabra de Dios sobre el camino a la libertad. Hay diferentes conceptos de libertad hablando humanamente. Notemos un ejemplo que tenemos y notemos cómo piensan los humanos. La libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable de su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Pensando en este concepto humano, investigando un poco, nos damos cuenta, y me di cuenta, que hay varios conceptos y que en algo se parecen.
Pero la Biblia marca algo de diferencia y es lo que nos interesa para esta preciosa hora. El camino a la libertad. ¿Qué nos enseña la Biblia en relación a este tema? Quiero que notemos, hermanos, que a la luz del pasaje que estuvimos leyendo, de Hechos en su capítulo 7, capítulo 8, que está en armonía, pero también si lo comparamos con Hechos, capítulo 7 y 8, y en relación a Éxodo 2:7 y 2:11, nos da una completa idea de lo que es la forma como la Biblia presenta el concepto de libertad a la luz de las Escrituras. El camino a la libertad. De acuerdo a la palabra del Señor, pensando en Éxodo 2:7, nos dice de esta manera: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de los hebreos para que te críe este niño. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Cuando nosotros vemos estos textos, nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que acá hay algo que nos presenta la palabra del Señor en relación a nuestro tema, el camino a la libertad. La primera idea que nos presenta acá la palabra de Dios es que es un camino de ilusiones. ¿Cómo es eso, pastor, que es un camino de ilusiones? Cuando el hombre saca sus propios pensamientos por sí solo, cuando el hombre tiene propósitos por sí solo, cuando el hombre piensa en sí mismo por sí solo, cuando el hombre toma decisiones por sí solo, cuando el hombre quiere encaminarse por sí solo, se topa con esta gran realidad de lo que vivió Moisés. Moisés pensó que era don alguien, pensó que estar en la corte del faraón era alguien que tenía poder humano. La palabra de Dios dice que él creció con toda sabiduría y había alcanzado grandes éxitos en la corte del faraón. Cuando vemos todo el cuadro de estos diferentes pasajes, nos da con lujo de detalle cómo lo presenta la palabra del Señor. Y esto nos ayuda a entender, mis queridos hermanos, que el hombre es tentado cuando ve grandeza dentro de su propia vida, pensando que está seguro en su propia experiencia, y esto lo hace cegar muchas veces a tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Cuando él vio que sus propios hermanos sufrían, cuando él vio que un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos, tomó la decisión de vengarse de uno de sus hermanos y lo mató. Cuando nosotros pensamos en esta acción de Moisés, podemos darnos cuenta que Moisés pasó muchas cosas en su mente como humano que era. Bueno, yo voy a resolver esta situación. Yo tengo el favor del faraón, tengo el favor de toda la familia real, por lo tanto yo le doy solución. Y este que maltrata a uno de mis hermanos, pues tiene que entender que no es la forma correcta. Cuando nosotros vemos que él mata al egipcio, nos damos cuenta que según él las cosas se habían solucionado. Y nos damos cuenta que todo iba bien hasta que soluciona otro conflicto y sale a luz que alguien de estos dos, pues le empieza a decir: ¿me querés matar como mataste al egipcio el día de ayer? Cuando nosotros vemos todo este cuadro en los diferentes versículos de la palabra del Señor, cómo lo presenta Hechos, cómo lo presenta Éxodo, nos damos cuenta, mis hermanos, sobre este pensamiento, que el camino a la libertad es un camino de ilusiones. Acá, mis hermanos, podemos darnos cuenta que el ser humano es tentado a vivir en este nivel de vida. Cuando nosotros vemos cómo la palabra del Señor nos presenta que ni aún en todo lo que puede suceder en las flaquezas del ser humano, en las flaquezas del hombre de fe, Dios siempre tiene propósitos más allá de lo humano. Nos dice la palabra del Señor que en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hombres, sus hermanos. Cuando nosotros vemos este cuadro, podemos nosotros ver que en todos estos versículos nos describe que Moisés tuvo esta experiencia por 40 años. 40 años él como ser humano pensaba como humano.
40 años como ser humano, él pensaba que de su propia fuerza, de su propia sabiduría, él podía solucionar las circunstancias de la vida que pueden estar sucediendo en medio de la sociedad. Esto nos ayuda a entender cómo está en relación Hechos 7:23, Éxodo 2:11, Éxodo 2:7, para darnos a entender, mis hermanos, que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos presenta este primer cuadro de la vida de Moisés, que el camino a la libertad es un camino de ilusiones. A veces el hombre cree que es don alguien cuando se siente seguro y cuando está bajo la cobertura de algún ser humano que le da protección. Esa es una tentación, vivir en estos niveles, porque aunque pareciera ser correcto, pero hay algo que no concuerda con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Nosotros, cuando vemos que Hechos 7:23 lo describe de esta manera: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, la vida al corazón al visitar a sus hermanos los hijos de Israel, como todos estos versículos se relacionan, y podemos darnos cuenta que la edad de 40 años, la vida de Moisés puede dividirse en 3 periodos de 40 años cada uno. Pero en esta primera faceta, Moisés vive algo que los seres humanos son tentados a vivir. Para poder tener nosotros precauciones, que a veces somos tentados a actuar por ilusión o porque creemos que las cosas están bien a nuestro alrededor y le queremos dar solución de manera muy personal. Pero esto nos lleva a este primer nivel de vida de Moisés en estos 40 años, para entender que él quiso solucionar las cosas de acuerdo a sus pensamientos, sentimientos y acciones. Y es una gran tentación. Cuando nosotros vemos cómo Moisés, cómo lo describe, que fue un hombre que creció en la corte con toda la sabiduría egipcia y con éxitos, nosotros podemos darnos cuenta que vivir en estos niveles es muy tentador. Podemos darnos cuenta, mis hermanos, que los primeros entonces 40 años abarcaron su nacimiento y vida en la corte del faraón, creyendo que como humano que era, pues él era alguien en la corte del faraón. Cuando nosotros vemos cómo lo dice Hechos, podemos darnos cuenta que Esteban pone énfasis en la edad adulta de Moisés, relatando su venganza de un israelita maltratado y el posterior rechazo que enfrentó tras su intento de reconciliar a 2 israelitas contenciosos. Este pasaje de Hechos y Éxodo nos puede aclarar muchos detalles de la vida de Moisés, ni aun que solo resalta ciertas acciones en la vida de Moisés. Y en toda esta etapa nosotros podemos entender, mis hermanos, que el camino a la libertad es un camino de ilusiones. Así es la vida de Moisés durante los primeros 40 años en Egipto. La tentación de vivir ilusiones no con la realidad de la vida espiritual, y que el ser humano, ni aún el cristiano, es tentado para vivir este nivel. Tenemos que tener mucho cuidado. 40 años pasó Moisés esta experiencia. Pero quiero que notemos lo que dice Éxodo 2:15, siempre en relación a Hechos, para ver cómo se complementan estos pensamientos y darnos cuenta que los primeros 40 años de la vida de Moisés, ni aun que tenía buenas intenciones, fue un nivel de vida de ilusiones. Pero hay otra idea acá en Éxodo 2:15. Notemos lo que dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Cuando nosotros vemos, mis hermanos, esta otra parte de la vida de este hombre, nosotros podemos aprender grandes lecciones que nos enfoca la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos cómo lo describe la palabra de Dios, y aprendiendo un poco en relación a nuestro tema, el camino a la libertad, también, mis hermanos, hay otro pensamiento acá, que es un camino de quebrantamiento. Si es un camino de quebrantamiento, noten que acá estos 40 años, para los siguientes 40 años, Moisés va para los 80 años. En esta experiencia es donde él encara su personalidad con Dios. En esta experiencia es donde él confronta realmente lo que es su naturaleza contra la naturaleza de Dios. En esta experiencia es donde él podemos darnos cuenta que como ser humano se da cuenta que no es don nadie. Esto es algo complejo para los seres humanos. ¿Por qué es complejo?
Porque a los seres humanos se les enseña que desde párvulos, primaria, secundaria o básico, carrera, diversificado o carreras universitarias, les enseñan a los seres humanos que son don alguien. Les dicen de que realmente son buenos por naturaleza. Y esto empieza a chocar contra la naturaleza del hombre cuando se encara con Dios, cuando encuentra a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando Moisés se da cuenta con quién estaba él cara a cara, se da cuenta, mis hermanos, de la santidad de Dios. Se da cuenta de la perfección de Dios. Y dice la palabra de Dios en varios pasajes, tanto de Éxodo como del libro de Hechos, que él empezó a temblar. Él tuvo temor de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que Dios es santo. La diferencia es que Dios es puro. La diferencia es que Dios es perfecto. La diferencia es que la Biblia dice que Dios es santo, 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 santo. Y el hombre es pecador, 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 pecador. Ahora, esto confronta al hombre. Y cuando Dios confronta al hombre es su naturaleza. Y Dios le quiere decir que realmente su naturaleza es depravada, es mala, que necesita de él para que en realidad Dios pueda darle esa experiencia de paz y vivir en una relación correcta con Dios. Entonces sale a luz, mis hermanos, que el camino a la libertad también es un camino de quebrantamiento. Y esto tiene que ver con lo que es el nacimiento, de nacer de nuevo, tener ese encuentro personal con Jesús, para que el hombre se dé cuenta, mis hermanos, si no hay esta experiencia de quebrantamiento en nuestra relación con Dios, el hombre no nace espiritualmente. La única manera de nacer espiritualmente es entender lo que siempre Jesús enseñaba en su ministerio. Lo que le decía a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Esto nos ayuda a entender, mis hermanos, que en este camino de quebrantamiento le hace recordar al hombre que es don nadie. Cualquiera podrá pensar humanamente y estar diciendo: bueno, pastor, yo sí soy don alguien. Mi apellido es González, mi apellido es López, mi apellido es que yo tengo tal educación secular, mi apellido es que yo tengo tantas propiedades, mi apellido es que yo vengo de tal cultura. El hombre es tentado a pensar de esa manera. Y ahora viene el Señor y le dice: sos don nadie. Y cuando nosotros vemos cómo la personalidad de Dios, su persona, confronta a Moisés y le dice: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde pisas santo es. Cualquiera puede estar malinterpretando, mis hermanos, de que, bueno, ese lugar es santo, es santísimo. Pero en realidad no es el lugar. Viendo los diferentes contextos, cuando nosotros queremos interpretar cierto texto bíblico, lo que está en énfasis es la presencia de Dios, no el lugar geográfico. Esto nos ayuda a entender, mis hermanos, que nosotros somos tentados hasta para endiosar cosas o tomarlos como amuleto, ya sean objetos, ya sean templos, ya sean pedazos de terreno, ya sea cualquier cosa que está alrededor de nosotros. A veces los humanos, por no entender, o los cristianos por no entender lo que dice la Biblia, pues tratan la manera de endiosar las cosas que están a su alrededor, sin entender de que realmente lo que acá cuenta es la presencia de Dios, es la santidad de Dios, es la pureza de Dios, que marca la diferencia para que entendiera Moisés que estaba ante el Ser Supremo, ante el Todopoderoso, ante aquel que crió todas las cosas, y que Él es perfecto en el sentir de perfecto de toda palabra, y que el hombre por naturaleza es malo. Y entonces este encuentro personal con nuestro Creador en la experiencia de Moisés nos ayuda a entender, mis hermanos, que esta otra etapa de Moisés sobre el camino a la libertad es un camino de quebrantamiento. Hay muchos conceptos humanos de la libertad. Haciendo un poco de investigación, en algo concuerdan todos los conceptos, pero solo la palabra de Dios nos lleva al concepto espiritual, al concepto bíblico. Y hasta el momento, entonces, la palabra del Señor nos está enseñando, mis hermanos, que es un camino de quebrantamiento. Hemos visto que el lugar no tiene nada especial. Lo que demuestra que es tierra santa no son por sus características particulares, sino únicamente por la presencia de Dios.
Algunos que lo malinterpretan pudieran ser tentados en decir, bueno, yo le voy a hacer un culto a esa tierra y voy a hacer peregrinaje para ir a esa tierra. Yo voy a adorar en ese pedazo de tierra, olvidándose que son los mismos problemas que sufrieron los propios judíos y samaritanos. Los samaritanos estaban peleando con los judíos. Los judíos decían, allá en el templo es el lugar correcto para adorar. Los samaritanos peleaban, no, es el lugar de Jacob donde Dios le ha dado de beber a nuestras generaciones, peleando por lugares geográficos. Y ahora viene el Señor Jesucristo y le dice, ni allá ni aquí. Los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu y verdad, acá. Los que han caído rendidos a los pies de Jesucristo. Los que tienen a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Para enseñarnos a cada uno de nosotros, mis hermanos, que el camino a la libertad es un camino de quebrantamiento y que somos tentados muchas veces a pensar en términos geográficos, en términos muchas veces muy terrenales, y a veces tomamos las cosas como amuleto, como si que tuvieran un poder espiritual, sin darnos cuenta, mis hermanos, que es por la presencia de Dios que marca la diferencia para que el hombre tenga un encuentro personal con Jesús como su Señor y Salvador. Al encarar la santidad de Dios, el temor le alcanza como ser humano, considerando que su propia naturaleza es miserable delante de Dios. Esta es la experiencia de Moisés, porque él temblaba delante de Dios. Ahora, cuando los hombres son arrogantes, creen que están delante de Dios porque se lo merecen. Cuando el hombre es arrogante, que no llega con temor y reverencia delante de Dios, cree que es don alguien y por eso es que lo tiene como hijo. Pero aquí la palabra de Dios dice que Dios al que tiene como hijo, lo tiene porque su característica da evidencia de reverencia, da evidencia de que es don nadie y que está encarando su personalidad con la personalidad de Dios para que entendamos que Él es perfecto y nosotros pecaminosos. Entonces difieren los conceptos de libertad en la sociedad y la Biblia marca la diferencia entre todos esos conceptos humanos para que nosotros entendamos, mis hermanos, que el camino a la libertad es un camino de quebrantamiento. En esta segunda etapa de la vida de Moisés, si nos enseña que el camino a la libertad es un camino de quebrantamiento, entonces la primera etapa de la vida de Moisés fue una etapa de ilusiones, creyendo que era don alguien en la corte del faraón, con su propia sabiduría. Pero en esta segunda etapa, Dios le enseña a Moisés que es don nadie. Y que si él es don nadie, entonces la palabra de Dios lo confronta, la personalidad de Dios lo confronta y nos confronta a nosotros porque nosotros seguimos teniendo los mismos problemas. Somos tentados a actuar y a pensar y a sentir como humanos. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros no somos nada. Nosotros somos polvo. Nosotros sin el poder cristológico de la palabra de Dios o su Santo Espíritu nos van a condenar. La palabra de Dios. Solo teniendo ese encuentro personal con Jesucristo, nosotros podemos encarar nuestra naturaleza reconociendo que Dios es santo y nosotros pecaminosos y llegando con temblor delante de Él, temor y temblor, para reconocer que nosotros necesitamos del Todopoderoso. Hermanos, vivir este otro nivel de vida donde Dios por 40 años que vivió con el suegro Jetro, con su esposa, toda la experiencia que él vivió durante estos 40 años, podemos darnos cuenta entonces que él vivió esta etapa de quebrantamiento para darse cuenta que él no es don nadie. ¿Cómo nos presentamos nosotros delante de Dios? ¿Cómo es nuestra personalidad? Y hoy la palabra del Señor nos está enseñando, mis hermanos, estas dos grandes verdades. Que el camino a la libertad es un camino de ilusiones, pero también es un camino de quebrantamiento, para que nosotros tengamos precauciones y aprender de las grandes verdades bíblicas. Ahora, si la primera etapa fue de ilusiones por 40 años, si la segunda etapa fue de quebrantamiento, Dios enseñándole a Moisés, sos don nadie.
Entonces ahora viene la palabra de Dios y lo pone en el orden correcto. Y quiero ir con la última etapa, porque dice la Biblia que Moisés vivió 120 años, o sea, 40, 40, 40. Ahora, viene la última etapa. Quiero que notemos, para que entendamos un poco más, ¿qué nos quiere enseñar la palabra de Dios? Nos dice en Números capítulo 13, versículo 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hombres, hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y el capítulo 14 nos dice de esta manera: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestro cuerpo sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 años en que reconociste la tierra, y llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ahora, si estamos aprendiendo un poco, mis hermanos, sobre el camino a la libertad, esta última faceta en la experiencia de Moisés, la palabra del Señor nos enseña que también es un camino de servidumbre. ¿Cómo es eso de que es un camino de servidumbre? Primero, Moisés vivió ilusiones. Después vivió con una realidad que Dios lo encara diciéndole: sos don nadie. Pero ahora Dios le enseña a Moisés que él puede vivir de servidumbre, de esclavo, de ser siervo de Cristo, de ser seguidor de Cristo, pero entendiendo las grandes verdades, que siendo don nadie, Dios le ha dado talentos y dones para ponerlos al servicio de Dios, y le dice: con tus talentos y tus dones yo los voy a usar para que mi nombre sea glorificado. Yo lo voy a usar para que tú veas que yo tengo poder para mover cielo y tierra, hacer milagros, hacer sanidades, hacer maravillas. Vas a ver lo sobrenatural, Moisés, pero es por lo que yo te doy dones y talentos, para que te des cuenta que un auténtico siervo se da cuenta que es por la gracia de Dios que le regala talentos y dones, pero es por su poder que se activa, por el poder del Dios Altísimo, para hacer maravillas en su personalidad, no porque él sea bueno, no porque de él emane el poder, sino porque el poder viene de Dios. Y entonces vemos este otro cuadro, que el camino a la libertad es un camino de servidumbre, pero que en medio de esa servidumbre está la flaqueza del hombre. ¿Y saben qué sucede? Sale a luz la flaqueza de Moisés. ¿Saben que en todo este cuadro de otros 40 años sale a luz de que Moisés desobedece a Dios y ya no entra a la tierra prometida? Pero también sale a luz que también él manda espías para conquistar la tierra prometida, y los que regresaron, pues la mayoría de ellos ahí temblorosos, pero otros de ellos, otros dos de ellos dijeron: no, en el nombre de Dios sí podemos conquistar esa tierra. Eso nos ayuda, mis hermanos, para comprender de que el camino a la libertad es un camino de servidumbre en el orden correcto. Ser esclavo de Cristo es ser don nadie. Un esclavo en el tiempo de Cristo era alguien que no tenía apellido, no tenía madre ni padre, humanamente. Y espiritualmente, solo para hacernos recordar que ser esclavo de Jesucristo, nosotros acá no cuentan nuestras ideas, nuestros propósitos y sentimientos, sino las ideas de Dios, los propósitos de Dios, los sentimientos de Dios, la palabra de Dios, el poder de su Santo Espíritu, para que Él obre sobrenaturalmente en nosotros. Es muy duro para nosotros los seres humanos cuando la palabra de Dios toca nuestro ego, porque somos tentados en decir: yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo puedo, tú puedes. Máxime la psicología, tú puedes. Entonces el hombre se siente fanfarrón, dice: qué hermoso es esto, qué chulada es la vida. Y mientras que el apóstol Pablo su concepto le da vuelta. El apóstol Pablo, miren el orden que toma: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se dan cuenta el orden bíblico? Pero somos tentados a actuar humanamente. Tú puedes, él puede, yo puedo. Entonces la Biblia nos lleva al orden, nos dice: sos don nadie, pero como has creído en mi poder,
has creído en mi naturaleza perfecta, santa, 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 entonces ahora yo quiero enseñarte que te puedo usar con tu flaqueza. Te puedo usar a través de mi palabra, a través del poder de mi Santo Espíritu. Te puedo usar de acuerdo a mi propósito. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Tu palabra no son mis palabras. Tenés que entender que mi palabra es santa. Y incluso tenés que entender hasta que tu propio corazón también es un corazón degenerado. No tenés que confiar en tu corazón, ni tenés que confiar en tus propias emociones o sentimientos, porque tu corazón no es la última palabra. Tus sentimientos no son la última palabra. La última palabra es la palabra viviente que tenemos en las Escrituras. Y eso fue lo que aprendió Moisés durante otros 40 años. 40 años, en los últimos 40, que él se da cuenta que siendo don nadie, Dios le dice: pero mi palabra es viva y eficaz. Mi palabra tiene poder. Mi palabra va a hacer maravillas. Mi palabra va a hacer prodigios. Mi poder te va a enseñar que es un poder que puede cambiar y transformar al hombre. Este es muy fuerte para nosotros. Y podemos darnos cuenta, mis hermanos, que lo que nos está enseñando hoy la palabra del Señor es para llevarnos a la reflexión. Entonces, ¿por qué la Biblia nos enseña estas grandes verdades? Y lo que dice en Deuteronomio 29:5: y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vosotros, sobre vuestros pies. Podemos leer, mis hermanos, lo que dice Deuteronomios capítulo 31 y versículo 2, y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Los últimos días de Moisés revelan la disposición de ser siervo en las manos de Dios, ni aún en sus flaquezas y debilidades. Cuando nosotros vemos lo que acá está pasando, nos damos cuenta, mis hermanos, que Dios nos crió con pensamientos, con sentimientos, con voluntad. Pero el orden correcto es que todo eso se sujete a la voluntad y a los pensamientos de Dios. El orden correcto es que se someta al señorío de Dios. Para que nosotros podamos darnos cuenta, mis hermanos, estas grandes verdades sobre las facetas de la vida de Moisés. Que el camino a la libertad, mis queridos hermanos, tal y como nos ha enseñado la palabra del Señor, es un camino de ilusiones, es un camino de quebrantamiento, pero también es un camino de servidumbre. Ser esclavo de Jesucristo es lo mejor que podemos tener en esta vida. Ser siervo de Jesucristo, no teniendo nuestro propio apellido, es lo más dulce que se puede vivir en este mundo. Es la mejor forma de gozar de la libertad que los seres humanos expresan temporalmente. Y tenemos que entender, mis hermanos, que según Éxodo 2, 15, 4, 19, hay muchos pasajes en paralelo. Si los últimos 40 años de la vida de Moisés fueron pasados guiando a Israel fuera de Egipto y a través del desierto a la tierra prometida, dándose cuenta que siendo don nadie, Dios lo usa como instrumento para hacer maravillas, pero el poder y la gloria es exclusivo de Dios. Aprender estas grandes verdades nos lleva a la reflexión, mis hermanos, que toda una vida de siervo por los últimos 40 años glorifica a Dios. No es nada fácil vivir esta experiencia. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, nuestro ego es bien fuerte. Y Dios le enseña a Moisés que Dios puede hacer maravillas cuando nosotros nos damos cuenta que no somos nada, y siendo nada y rendirnos a sus pies, Él nos usa como instrumentos porque nos da de sus dones y talentos. Y los da de su gracia, no porque lo merezcamos. La vida y ministerio de Moisés fueron terminados, pero la obra de Dios tendría que seguir. Y ahora Moisés saca a luz lo que realmente es su flaqueza. Cuando nosotros podemos darnos cuenta cómo Moisés se expresa, mis hermanos, podemos darnos cuenta que este hombre era muy correcto. Este hombre públicamente le dice al pueblo: bueno, ya el pueblo está listo para pasar al otro lado donde van a conquistar la tierra, pero yo no voy a entrar por rebeldía. Noten cómo lo describe el propio Moisés.
Yo no voy a entrar porque desobedecí a Dios. Así es que Dios aquí puso mi límite, aquí queda mi ministerio y tiene que arrancar otro líder. A veces, hermanos, a mí me llama mucho la atención cómo Moisés termina su ministerio, porque era un hombre tan humilde. Dice la palabra del Señor que era un siervo tan humilde, tan manso, que ni aún tan humilde y tan manso se equivocó. Pero un hombre correcto que expone su flaqueza ante el pueblo para que el pueblo entienda que toda decisión contra la voluntad de Dios tiene consecuencias, y para hacernos entender que si Dios nos ha dado dones y talentos, debemos de tomarlo con responsabilidad, porque el Señor nos va a pedir cuentas de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios le ha dado para que usted pueda entender que el camino a la libertad es un camino de servidumbre? Si somos esclavos de Jesucristo, ¿qué nos ha dado el Señor? Si nos ha dado dones y talentos, ¿cómo lo estamos desarrollando? Por ejemplo, ayer tuvimos una experiencia muy bonita. Los hermanos encargados de evangelismo dijeron: estamos orando, pastor, ojalá que vengan los hermanos porque está lloviendo y todo el asunto, y los hermanos ahí inquietos. Entonces yo le digo a uno de ellos: Dios va a hacer la obra, tranquilo hermano, tranquilito. De repente empezaron a llegar, y algunos trajeron sus invitados, sus amigos. Pareciera ser que esto no tiene que ver con lo que estamos viendo, pero tenemos dones y talentos. Y máxime la iglesia se le ha dicho que tienen que hacer la gran comisión. Si nosotros desequilibramos nuestras responsabilidades, si nosotros solo somos tentados a la vida religiosa y no desarrollar nuestros dones y talentos de manera íntegra, nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Y entonces la palabra del Señor hoy nos está enseñando que el camino a la libertad tenemos que entender que es un camino de ilusiones, porque el hombre es tentado a vivir fantasías. Es un camino de quebrantamiento, porque el hombre, cuando se encuentra con Dios, sale a luz quién es Dios y quién es el hombre. Pero también el camino a la libertad nos enseña que es un camino de servidumbre, que somos llamados para ser esclavos de Jesucristo, para ser sus siervos, que ni aun siendo don nadie, el Señor nos ha dado de su gracia para desarrollarlo, para poder engrandecer su reino, para que esos dones y talentos sean para gloria y honra de Él. Somos muy tentados a no desarrollar eso de manera integral, pero el Señor nos lleva a la reflexión para entender que nos va a llamar a cuentas, que toda responsabilidad que nosotros desarrollemos o irresponsabilidad tiene consecuencias. El camino a la libertad es un camino de ilusiones, es un camino de quebrantamiento y es un camino de servidumbre. Notemos estas grandes verdades en la vida de Moisés. 40 años vivió ilusiones, 40 años se dio cuenta que Dios lo estaba quebrantando y 40 años fue esclavo de Cristo, terminando así su hermosa vida para gloria y honra del Señor. ¿Y saben qué dice la Biblia? Dice la Biblia que el que le dio el privilegio a Moisés de ser sepultado fue Dios mismo, a diferencia de Josué. Noten este privilegio, que Dios mismo le dio sepultura. Hasta aquí nadie sabe dónde quedó sepultado el cuerpo de Moisés, pero que ese privilegio Dios se lo dio a Moisés porque también sabía que su pueblo podía ser tentado para endiosar a Moisés, porque Dios lo usó, usándolo a él con maravillas, haciendo sanidades y milagros, prodigios, y no porque el poder salía de él o emanaba de él, sino porque su relación correcta era una relación de siervo, de esclavo, de servidumbre, de humildad. El camino a la libertad. Notemos que estos conceptos son diferentes con lo que tenemos socialmente, humanamente. Pero hoy el Señor nos ha enseñado estas tres grandes verdades. Si el camino a la libertad es un camino de ilusiones, de quebrantamiento, de servidumbre,
¿Cómo estamos desarrollando este último nivel en nuestra vida si ya somos creyentes? ¿Somos tentados a ser religiosos sin responsabilidad en las demás áreas de la vida? ¿Somos tentados a la emoción sin ser realmente correctos delante de Dios? ¿Somos tentados a ser sentimentalistas sin ser realmente guiados por la palabra de Dios? El Señor nos va a llamar a cuentas. Si Dios disciplinó a Moisés, dice que Moisés hasta lloró, le suplicó para que entrara a la tierra prometida. Y el Señor le dice, no, te quedas en el monjón. Te quedas en el monjón. Y por eso, hermanos, que muchas cosas que nos pasan y nos suceden por rebeldía de nosotros, aunque quisiéramos gozar tales privilegios o tales bendiciones, queda en el monjón por rebeldía de nosotros mismos. Pero el camino a la libertad, si es de ilusiones, si es de quebrantamiento, si es de servidumbre, seamos esclavos de Jesucristo, fieles hasta el último momento en que Él retorne por su iglesia. Yo quiero hacer una pequeña invitación. Cada quien puede examinarse y puede decirle al Señor, Señor, yo estoy viviendo una vida muy desequilibrada cristianamente. Me gustan los cultos, pero no me gustan desarrollar mis talentos y dones en el orden correcto. Me gustan los sentimientos en el culto, pero no me gusta compartir el evangelio ni vivir el evangelio en el orden correcto. Me gusta la música cristiana, pero no me gusta andar en el Espíritu Santo. Si alguien tiene este desequilibrio, notemos que Moisés murió sufriendo las consecuencias. Pero Dios se glorificó en él dando testimonio que él tiene poder para usar a los que se humillan delante de él como siervos del Dios Altísimo. Yo quiero orar. El camino a la libertad, si es un camino de ilusiones, de quebrantamiento y de servidumbre, alguien le quiere decir a Jesús, Jesús, yo quiero que me perdones. Antes que las consecuencias sean más fuertes, por favor, yo quiero, Jesús, que tú me uses como instrumento en tus manos, porque quiero de tu libertad, de manera completa, íntegra. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien en esta preciosa mañana? Yo quiero orar por usted. ¿Alguien le quiere decir a Jesús, perdóname, Jesús? ¿Quién gusta levantar su manita? Quiero orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien en esta preciosa mañana? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has enseñado sobre el camino a la libertad, que es un camino de ilusiones, de quebrantamiento, pero también de servidumbre. Quiero pedirte que tú nos perdones, que tú nos ayudes para ser siervos, para vivir como esclavos de ti, Señor, para gloria y honra tuya. Señor, que tú obres en la vida de tu iglesia, en la vida de cada uno de tus hijos, para gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos y te suplicamos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.